Estamos con Giselle Romero, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú del Departamento de Gestión. ¿Cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Omar. Claro, más allá de la anécdota que genera indignación y cólera por lo que uno está viendo, familias que han perdido todo, su vivienda, y una autoridad que era la llamada a reconstruir el país con cambio, es decir, con prevención, para que una lluvia no nos pegue como nos está pegando, estaba en aceitunas y en cosas banales. ¿Es nuestro drama como país? Mira, justamente hace poco escribí un documento, un artículo en la universidad y este documento decía, no basta un fenómeno natural para que ocurra un desastre, ¿no? Para que ocurra un desastre lo que tú requieres son condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y esto creo que nos permite tener una mirada integral de realmente ante qué dimensión del problema estamos, porque realmente estamos ante una dimensión grave del problema, ¿no? Entonces, una vulnerabilidad, por ejemplo, que creo que es como evidente, latente en el caso de nuestro país, tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad física. El asentamiento, por ejemplo, en este caso de la población en zonas de riesgo, ¿no? Esto muchas veces debido a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la, digamos, la falta de planificación urbana, ¿no? Entonces, en el 2016 ya el INDECI decía que 18.6 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables. Estamos hablando más o menos del 59% de la población, ¿no? Y ojo... Detengámonos ahí porque me parece increíble. La cifra es de terror. Es decir, a ver, 69, 59... 59%. Sí. 6 de cada 10 peruanos está en riesgo, solo por vivir donde vive. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa estamos haciendo para afrontar esto, ¿no? Porque, o sea, hay una serie, yo te diría que hay varias autoridades que están involucradas con esto. Claramente hay un rol que tiene que ver con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, también con el gobierno nacional, que, digamos, se supone que debería actuar articulado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Este sistema y la política nacional se aprobó en el 2011, fue reconocida como una de las reformas más ambiciosas en materia de gestión de riesgo de desastres, pero muchas de las cosas, digamos, se quedan a nivel, digamos, en un nivel muy alto, a nivel de una política de pronto aprobada, que puede ser muy reconocida, pero que la idea es que realmente baje, ¿no es cierto?, en el proceso de implementación y que sea finalmente operada, implementada en este caso por cada nivel de gobierno. Pero ¿no? ¿dónde está la falla? ¿Por qué estos grandes lineamientos de prevención que se hacen en el papel, se diseñan, se dicen, tenemos que encauzar por aquí las políticas públicas para evitar mayores desastres? ¿Por qué no se terminan materializando realmente en una política justamente para prevenir desastres en municipalidades, en gobiernos regionales, incluso en los propios ministerios? Yo creo que un tema clave tiene que ver con el tema de la capacidad, ¿no? Y la capacidad finalmente está dada también por la burocracia, por los servidores civiles, ¿no? Creo que nosotros en el país no terminamos de internalizar el costo bastante alto, y si se dan cuenta, al final alguien está ahorita pagando este costo, de la alta rotación de personal que hay, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales. No puede ser posible que este país se reinvente, digamos, y en general la estructura, la burocracia, con cada cambio de alcalde, con cada cambio de gobierno regional, con cada cambio de ministro, con cada cambio de director general. Perdemos mucha, digamos, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Que finalmente no terminamos de capitalizar. Personas que de repente han pasado por un embate natural parecido, o sea, por ejemplo, en el caso del niño costero, en el caso del niño del 2015, con varios profesores de la universidad hicimos, por ejemplo, una revisión de lo que pasó en el caso del niño del 2015, en el caso del niño costero, y lo que uno observa es, digamos, más o menos lo mismo, ¿no? De nuevo te encuentras con planes que muchas veces hacen para cumplir, solamente para decir que en efecto se cuenta con esos planes, pero a la hora de la hora esos planes no son siquiera sometidos a un simulacro para verificar que en efecto funcionen cuando se requieren, ¿no? En los casos que existen, porque en muchos casos tampoco existen. De hecho, cuando estaba revisando mis notas a propósito del niño costero y verificaba, por ejemplo, que en la región Piura nada más, solamente un 15% de los gobiernos locales involucrados tenían, por ejemplo, un plan de preparación en el año 2019, ¿no? Entonces, yo creo que si revisamos los datos del Registro Nacional de Municipalidades, probablemente nos encontremos con situaciones similares. Entonces, aquí hay un problema de rotación de personal, estamos cambiando a las personas. Entonces la pregunta es, ¿con qué capacidad vamos a poder enfrentar estos problemas que requieren una continuidad de políticas, una continuidad de acciones, digamos, más allá de los cambios de gobiernos regionales, locales, ¿no? Claro, ¿cómo pedirle para una gestión municipal o del gobernador regional que dura solo 4 años, ojo, 4 años,
que piense y diseñe, invierta en prevención, cuando lamentablemente nuestros políticos de turno piensan en el en el cortísimo plazo. Ya hemos visto cuánto dura un presidente en el Perú en los últimos 6 años, dura un año. Entonces, ese es el drama de por qué no se invierte en prevención con un enfoque más de mediano y largo plazo. Sí, y mira, yo te estoy hablando en este caso de la dimensión de vulnerabilidad física, pero también hay, por ejemplo, un aspecto que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad técnica. Ajá. Se supone que el tema de la gestión de riesgo de desastres debería ser un elemento que se debería incorporar dentro de los proyectos de inversión, para empezar. Ajá. Entonces, por ejemplo, la pregunta es qué cosa, por ejemplo, para nosotros revelaría una revisión del Banco de Inversiones y de los proyectos de infraestructura que son aprobados, ¿no? La pregunta es cuánto dinero, por ejemplo, destinamos al mantenimiento. Y aquí yo creo que también, digamos, si se trata de buscar actores, no solamente se trata de las autoridades, de los funcionarios, también de la población. Muchas veces hay un énfasis en la dinámica política de aplaudir inauguraciones, ¿no? En esta lógica, y terminamos cayendo en una suerte de lógica perversa de reconstrucción, construcción y aplausos por correspondiente, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, la plata que se destina a mantenimiento, que probablemente a veces no se termina de ver, no termina de entrar, digamos, dentro de esa lógica, y no hay una priorización por parte de la población, ¿no? Bueno, me lo decía el otro día la jefa de la Autoridad para la Reconstrucción, Amalia Moreno, que ella recibía no solo presiones de arriba para, digamos, empujar ciertas obras, sino también de parte de la población, que la población quería, no tanto que inviertas en prevención, sino que les construyas o les reparen determinada vía, determinado colegio, determinado hospital. Y claro, a veces te preocupas más en lo urgente, ¿no? Y de hecho, por eso, otra dimensión de la vulnerabilidad tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad educativa, que tanto realmente incorporamos nosotros como población, este enfoque de prevención, este enfoque de internalización, digamos, una cultura, digamos, de prevención frente al riesgo, ¿no? Y yo creo que tiene mucha relación con lo que tú estás comentando. De hecho, por ejemplo, si revisamos el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o sea, digamos, observamos este mismo drama, digamos, que sucedió con los gobiernos locales, sucedió de alguna manera también con la autoridad, ¿no? De hecho, Amalia probablemente le ha tocado abordar como algunos de los últimos años del proceso, pero tuvimos antes diferentes jefes, diferentes cambios, y cada cambio de jefe estuvo relacionado a un cambio de enfoque en términos de cómo se iba a abordar, en este caso, el proceso de reconstrucción con cambios, ¿no? Al final no nos hemos quedado ni con cambios, y tampoco nos hemos quedado con reconstrucción. Yo te pregunto como experta en el sector, ¿no? Uno lo ve como un ciudadano y te dicen, oye, mira, esto va a costar más de 20.000 millones de soles, 25.000, 26.000 millones de soles. Reconstrucción con cambios. Vienen las lluvias, 2023, todo se vuelve a inundar, y en las mismas zonas donde se inundaron en el 2017. Yo creo que la gente en Piura, en Tumbes, se ha de sentir estafada. Sí, y aquí yo creo que también es importante revisar, por ejemplo, las reglas vinculadas a los sistemas administrativos, que muchas veces, por su naturaleza de pronto técnica, no terminan, digamos, de conocerse por parte de los funcionarios, por parte de la población, por parte de los medios de comunicación también, ¿no? Entonces, habría que analizar, por ejemplo, si muchas de las reglas en términos de especificaciones que tenemos, por ejemplo, en el sistema de inversión pública o incluso en las normas de compras o en las normas de presupuesto, por las rigideces que estas justamente incorporan, promueven o no promueven realmente una capacidad de resiliencia que deberíamos tener en este caso como país, considerando que somos el tercer país, digamos, más vulnerable al cambio climático, ¿no? Entonces, y esto te lo comento porque, por ejemplo, en algún momento recuerdo cuando estábamos levantando información a propósito de un estudio para lo del tema del niño costero, algún funcionario, en este caso desde la mirada de los gobiernos locales, lo que nos decían era, es más fácil a veces reconstruir la obra, o sea, es más fácil que me aprueben en este caso el expediente técnico sin cambios que con cambios, ¿no? Entonces, claro. Y ojo que esto no solamente sucede, digamos, a nivel de lo que son las obras de infraestructura, sino que, por ejemplo, existen experiencias de otros países que te dicen que, por ejemplo, si es que eres un país con tanta vulnerabilidad como el Perú, por ejemplo, deberías poder tener normas de contrataciones que te permitan contratar con antelación ante el supuesto de una emergencia. Países como Japón, por ejemplo, tienen ese tipo de normas. Entonces, sucede la emergencia, no es que en ese momento vas a ponerte a licitar o vas a ponerte a concursar una adquisición, en este caso, la construcción de una obra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos ponemos las pilas realmente para abordar esta problemática y mirar cuáles son realmente las rigideces que hay dentro de los sistemas administrativos que impiden tener más resiliencia frente a estos fenómenos? Sin ¿no? embargo, perdona que sea pesimista, pero
Giselle, tenemos tiempo, en el sentido, conversaba la semana pasada con Patricio Valderrama, jefe del Senami, y decía que lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, es un niño costero leve, y que la información científica advierte que podría producirse en los próximos 6 meses, a lo mucho, 1 año como máximo, un niño global, con un impacto tremendo para lo que significaría para nuestro país. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que puede significar eso? Bueno, acciones rápidas requieren liderazgos claros, ¿no? Una capacidad de organización. Yo creo que en determinado momento, por ejemplo, cuando se advirtió en este caso, el fenómeno del niño del 2015, por ejemplo, se constituyó inmediatamente una comisión. En esa época, recuerdo que la lideró el ministro de Agricultura. Se logró articular, en este caso, el trabajo de varios sectores alrededor de esa comisión. Pero claro, tú requieres liderazgos claros, con claridad de qué es lo que se tiene que alcanzar, con sistemas de gestión de información que realmente funcionen, ¿no? Entonces, si no se toman ese tipo de acciones y solamente nos vamos a sentar a esperar, claramente no vamos a estar preparados. Muchísimas gracias por esta entrevista, Giselle Romero, docente de la Universidad Católica del Departamento de